El crepúsculo teñía el cielo de Cádiz con tonos de violeta y naranja, colores de un moretón noble, mientras un lujoso carruaje se alejaba de los portones de hierro forjado de la casona de los Alarcón. Las insignias de la familia, un león rampante sobre un campo de oro, brillaban débilmente bajo la luz polvorienta, una promesa de poder y prestigio que enmascaraba la sórdida transacción en curso. Dentro del vehículo, sobre el terciopelo carmesí, la joven Isabel, con apenas 16 años, viajaba hacia una boda arreglada que su aterrorizado corazón sabía que era, en realidad, una venta. Su rostro, enmarcado por rizos de ébano, era un lienzo de pánico contenido, los ojos dilatados fijos en el paisaje urbano que se convertía en un borrón, llevándola lejos de todo lo que conocía, rumbo a un destino sellado por el sacrificio. Desde la ventana más alta de la mansión, su madre, la condesa Catalina de Alarcón, observaba la partida. No se movía, no parpadeaba. Era una estatua de mármol y secretos, su silueta recortada contra la luz moribunda del día. Ninguna lágrima manchaba la porcelana de su piel, ningún temblor delataba la tormenta que rugía en su interior. Para cualquier observador, ella sería la imagen de la frialdad aristocrática, una madre entregando a su hija a su deber dinástico. Pero detrás de aquella fachada impasible, cada chirrido de las ruedas del carruaje sobre la calzada de piedra era un golpe en su alma, el sonido de la cadena que se apretaba alrededor del cuello de su hija para que otro pudiera ser liberado. Esa misma noche, en un mundo completamente diferente, los oscuros muelles de Cádiz exhalaban un olor a sal, alquitrán y desesperación humana. Un barco negrero de casco oscuro y velas recogidas como las alas de un buitre se preparaba para zarpar al amanecer. Su destino, las minas de mercurio de Almadén, un infierno en la tierra del que ningún hombre regresaba. En su vientre de madera, decenas de hombres encadenados esperaban en silencio, entre ellos un prisionero moro llamado Said. Incluso con cadenas, su porte era el de un príncipe. Sus ojos contenían la memoria de desiertos y bibliotecas, una dignidad que contrastaba brutalmente con la sordidez de su cautiverio. Entonces, de las sombras del muelle, emergieron figuras, hombres armados, moviéndose con una eficiencia silenciosa y profesional, se acercaron a la fila de condenados. No hubo gritos, ni alboroto. Uno de ellos presentó un documento al capataz, quien lo leyó a la luz de un farol, encogiéndose de hombros con indiferencia. La llave rechinó en la cerradura y las cadenas de Said cayeron al suelo de madera con un golpe sordo. Fue sacado de la fila sin una palabra y conducido lejos del navío de la muerte, hacia un pequeño bote que lo aguardaba para llevarlo a la libertad, una sombra rescatada en el último instante. La libertad de aquel hombre no fue conquistada por una espada ni por un milagro divino, fue comprada. El precio se había pagado esa misma tarde, no con monedas de oro, sino con la tinta de una pluma de ganso sobre un contrato de matrimonio. La firma que selló la venta de Isabel al rico y temido armador conocido como el Carnicero fue la misma que compró la vida de Said, la libertad de un alma, pagada con la servidumbre de otra. Una vida rescatada de las minas de mercurio, intercambiada por una vida entregada a un destino quizás igualmente venenoso y lento. En la ventana de la mansión, la condesa Catalina finalmente se movió, un suspiro casi imperceptible escapando de sus labios. El carruaje de su hija había desaparecido en la oscuridad y en el puerto, el hombre que ella amaba navegaba hacia la seguridad. Lo había salvado. El pacto de sangre se había cumplido. Pero la victoria tenía el sabor amargo de las cenizas, y en el silencio de su opulenta habitación, ella era la reina de un reino de dolor, la arquitecta de una salvación que fue pagada con el pecado más profundo que una madre podría cometer. Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí, desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, necesitamos retroceder 5 años en el tiempo, al año 1815. España, recién liberada del yugo napoleónico, intentaba reconstruir su gloria sobre los cimientos de una aristocracia rígida e implacable. En Cádiz,
la ciudad portuaria que pulsaba con el oro de las Américas y las intrigas de Europa, la condesa Catalina de Alarcón era la personificación de esa gloria restaurada. Considerada una de las mujeres más bellas y elegantes de la nación, su presencia en bailes y tertulias era un evento en sí mismo. Casada con el influyente conde de Alarcón, navegaba por la alta sociedad con una gracia que todos envidiaban, una fachada de felicidad y prestigio que era tan brillante como la colección de diamantes de la familia e igualmente dura y fría al tacto. La vida de la condesa era una obra de teatro meticulosamente escenificada, donde cada día era una repetición del anterior. Las mañanas estaban dedicadas a supervisar a los sirvientes de la vasta mansión, las tardes a visitas sociales obligatorias y las noches a cenas opulentas o eventos donde la conversación era tan vacía como la sonrisa en sus labios. Desempeñaba el papel de esposa perfecta, anfitriona impecable y dama devota, una existencia definida por un ritual de apariencias que la dejaba hambrienta de un solo momento de verdad. El lujo que la rodeaba no era un consuelo, sino los barrotes dorados de una jaula primorosamente construida, y las miradas de admiración que recibía eran las miradas curiosas de espectadores observando un hermoso pájaro cautivo, sin nunca cuestionar si deseaba volar. El carcelero de esta prisión era su marido, el conde de Alarcón. En público era un pilar del reino, un hombre de inmenso poder político, cuya lealtad a la corona era legendaria y cuya fortuna era la envidia de todos. En privado, sin embargo, era un monstruo de crueldad refinada, un sádico cuya mayor fuente de placer residía en la dominación psicológica y en la lenta erosión del alma de su esposa. No la agredía con los puños, pues eso sería vulgar y dejaría marcas visibles. Su tortura era más profunda, asestada con palabras filosas como el vidrio, con silencios pesados de desprecio y con actos de humillación calculada que la aislaban y la empequeñecían ante el mundo que ella estaba forzada a encantar. El arma principal del conde era la obsesión de aquella sociedad por el linaje y la herencia. Catalina, para su desgracia, solo le había dado una hija, Isabel. La ausencia de un heredero varón era, a los ojos del conde y de la sociedad, el fracaso supremo de una esposa. Él usaba esa falla como un látigo invisible, recordándole constantemente su inutilidad en las cenas, insinuando su esterilidad en conversaciones con otros nobles y tratándola no como la mujer que amaba, sino como una inversión defectuosa que no había producido el dividendo esperado. La culpaba por su propia decepción dinástica, transformando el cuerpo de ella en un campo de batalla para su orgullo herido y su arrogancia patriarcal. La propia mansión Alarcón era un reflejo de la opulencia fría de su matrimonio. Era un laberinto de salones de mármol donde los pasos resonaban con soledad, pasillos adornados con retratos de ancestros que la juzgaban con ojos pintados y patios donde el sonido de las fuentes parecía burlarse de la aridez de su corazón. Las telas de seda que rozaban su piel parecían susurrar sobre su deber no cumplido, y las pesadas joyas en su cuello eran un recordatorio constante de sus cadenas doradas. Era un palacio construido para impresionar al mundo exterior, pero que por dentro era un mausoleo para los sueños y la identidad de su señora. En medio de esta oscuridad, la única fuente de luz y calor genuino en la vida de Catalina era su hija. Isabel era la antítesis de todo lo que su mundo representaba. Era vibrante, curiosa y poseía una bondad que aún no había sido aplastada por la rigidez de la sociedad. La relación entre madre e hija era su único santuario, un refugio secreto de ternura y complicidad. En los raros momentos en que estaban solas, lejos de los ojos del conde, Catalina se despojaba de su máscara de condesa y era simplemente una madre que amaba a su hija con una ferocidad protectora, un amor que era tanto su fuerza como su mayor vulnerabilidad. La crueldad del conde se manifestaba de formas sutiles y públicas. Durante una cena para celebrar un contrato comercial, ante los hombres más influyentes de Cádiz, levantó su copa en un brindis. Por las familias que aseguran el futuro de España con hijos fuertes, declaró, mirando directamente a Catalina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos gélidos. El insulto, velado pero perfectamente claro para todos los presentes,
se posó en la sala con el peso de una piedra. Catalina sintió el calor de la humillación subir a su rostro, pero mantuvo su porte regio, tragando el veneno con la misma gracia con que sorbía su vino, una cicatriz invisible más añadida a su alma. Agotada de las actuaciones sociales y de la tiranía doméstica, Catalina encontró consuelo en el único lugar de la mansión que su marido, un hombre de negocios y de acción, rara vez frecuentaba: la inmensa y polvorienta biblioteca. Aquel espacio, con sus paredes forradas de libros desde el suelo hasta el techo y su olor a cuero viejo y a conocimiento antiguo, se convirtió en su verdadero hogar. Era un santuario silencioso, donde las voces de los vivos no podían alcanzarla, donde podía escapar de su propia vida y sumergirse en las vidas de reinas, filósofas y aventureras que desafiaron sus destinos. Los libros se convirtieron en sus confidentes y maestros. A través de ellos, viajó a tierras lejanas, aprendió sobre culturas olvidadas y absorbió ideas que eran peligrosamente subversivas para una mujer de su posición. Las historias de mujeres que se rehusaron a ser meros peones en los juegos de los hombres comenzaron a sembrar semillas de rebelión en su mente. La biblioteca no era solo un escape, se estaba convirtiendo en un arsenal, proveyéndole el conocimiento y la perspectiva de que quizás, solo quizás, la sumisión no era la única respuesta posible a su condición. Era en este refugio donde Said existía. No era un sirviente común. El conde, en un acto de ostentación cultural, lo había comprado a piratas por ser un poeta y erudito de Granada, un trofeo exótico para catalogar y mantener su vasta colección de libros. Para el conde, Said era solo otro objeto de valor, como un manuscrito raro o una estatua romana. Se movía por la biblioteca con una dignidad silenciosa, una presencia casi fantasmagórica que la mayoría de los habitantes de la casa apenas notaba. Era un guardián del conocimiento, él mismo un libro viviente cerrado en un idioma que a nadie en la casa le importaba leer. El contexto de la España de posguerra volvía la posición de Catalina aún más precaria. La sociedad, traumatizada por la invasión y el cambio, se aferraba desesperadamente a las tradiciones. La jerarquía era sagrada: Dios, el rey, el esposo y luego la esposa. Una mujer sin un heredero varón era vista como si le hubiera fallado no solo a su marido, sino a la propia nación. Esta presión cultural era el aire que respiraba, un veneno lento que reforzaba las paredes de su prisión y hacía que cualquier pensamiento de desafío pareciera no solo fútil, sino herético. La dualidad de su existencia era una carga abrumadora. Una noche podía ser la anfitriona de un baile deslumbrante, el centro de atención, moviéndose con una sonrisa calculada y recibiendo elogios por su belleza y hospitalidad. Su máscara era tan perfecta que incluso ella, a veces, se olvidaba de la mujer que se escondía debajo. Sin embargo, más tarde, en la soledad de su habitación, la máscara caía, revelando a una prisionera que miraba su reflejo en el espejo y veía solo los contornos de su jaula dorada, sintiendo el peso de su propia impotencia. Su amor por Isabel era también una fuente de angustia. Al mirar a su hija veía su propia juventud e inocencia, y su corazón se encogía con el conocimiento de que Isabel estaba destinada a seguir el mismo camino. Sería vendida al postor más adecuado, su valor medido por su belleza, su dote, y sobre todo por su capacidad de producir herederos. Catalina sentía una necesidad desesperada de protegerla de este destino, una impotencia que alimentaba un profundo resentimiento contra el mundo que las encadenaba. En ese estado de desesperación silenciosa, Catalina vivía al borde de un precipicio. Era un volcán dormido bajo una capa de nieve y hielo. Su pasión e inteligencia, reprimidas bajo el peso aplastante del deber y el miedo. Había aceptado su destino, pero una parte de ella, alimentada por las historias que leía en la biblioteca, anhelaba una fisura en su realidad, una única oportunidad para respirar aire libre, incluso si eso significaba incendiar su mundo. Así, el escenario estaba listo. Una mujer brillante y apasionada, atrapada en un matrimonio sin amor con un tirano, en una sociedad que la condenaba al silencio. Su mundo era un desierto de lujo, donde las únicas fuentes de vida eran el amor protector por su hija y las palabras silenciosas de los libros.
Era una paz insoportable, un equilibrio precario que solo aguardaba la llegada del catalizador correcto para hacerse añicos, desatando la tormenta que se avecinaba. La colisión de dos mundos ocurrió en el silencio polvoriento de la biblioteca. Para Catalina, aquel espacio era un refugio de la tiranía de su vida. Para Said, era una prisión dorada, un eco de una vida de erudición que le había sido robada. Sus primeras interacciones fueron tímidas, mediadas por los mismos libros que él catalogaba. Ella pedía un volumen de Ovidio. Él respondía no solo entregando el libro, sino con una cita en latín que revelaba que él entendía su alma, no solo sus palabras. En aquel instante dejó de ser un objeto exótico y se convirtió en un intelecto, una mente que reflejaba su propia curiosidad y hambre de conocimiento, algo que ella nunca había encontrado en ningún salón de Cádiz. Las conversaciones evolucionaron de la literatura a la filosofía, y de la filosofía a los anhelos secretos de sus corazones. Said no hablaba como un esclavo, sino como un igual cautivo. Compartía historias de Granada, describiendo los patios de la Alhambra no como un turista, sino como un hombre que recordaba su hogar. Ella, por su parte, le confesó su profunda soledad, la sensación de ser una pieza de decoración valiosa, pero sin vida. En aquel santuario de papel y cuero, las barreras de amo y esclavo, de cristiana y moro, se disolvieron, dejando solo dos almas que se reconocían en su mutua prisión, encontrando una libertad compartida en aquel espacio confinado. Él le enseñó a leer las estrellas a partir de antiguos mapas celestes árabes, mostrándole que el universo era mucho más grande que las paredes de su mansión. Ella, a cambio, le ofreció la dignidad que el mundo le había negado, tratándolo con un respeto que era, en sí mismo, un acto de rebelión. Su amor no nació de una pasión carnal súbita, sino que se construyó lentamente, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de la admiración mutua. Era un amor de la mente, una conexión tan profunda y peligrosa que se convirtió en lo único real en la vida fabricada de Catalina. Cada momento robado en la biblioteca era un sorbo de agua para una mujer que moría de sed. La presencia de Said era un bálsamo para las heridas infligidas por la crueldad del conde. Después de una noche de humillación pública, ella se retiraba a la biblioteca y, sin intercambiar una palabra, solo la presencia silenciosa y comprensiva de Said era suficiente para restaurar su fuerza. Él se convirtió en su ancla, su norte, el guardián silencioso de su cordura en un mundo que conspiraba para enloquecerla con su vacuidad y brutalidad. La inevitabilidad del corazón humano finalmente reclamó su derecho. Una tarde lluviosa, mientras leían un poema sufí sobre la unión del alma con lo divino, sus manos se tocaron al pasar la página. Aquel contacto, breve y accidental, fue como un rayo, liberando toda la emoción reprimida que se había acumulado entre ellos. En ese instante, el amor dejó de ser una admiración intelectual y se convirtió en una verdad avasalladora, una fuerza de la naturaleza que ambos sabían que tenía el poder tanto de salvarlos como de destruirlos por completo. Se convirtieron en amantes en la oscuridad, ladrones de momentos de ternura en los recovecos olvidados de la mansión. Su amor era un secreto febril, una vela encendida en medio de un barril de pólvora. Cada encuentro era un acto de desafío, una afirmación de su humanidad contra un mundo que los veía como meros instrumentos. Ella, un vientre para el linaje; él, un trofeo para la vanidad. En aquellos brazos, Catalina no era la condesa, era solo una mujer amada. Y Said no era un esclavo, era el hombre que sostenía el universo de ella. Sin embargo, un secreto tan potente no podía permanecer oculto para siempre. El conde, un depredador de almas, poseía un agudo instinto para la insubordinación. Empezó a notar un cambio sutil en Catalina. La resignación en sus ojos había sido reemplazada por una chispa desafiante, una serenidad interior que él no le había dado, y por lo tanto no podía controlar. Ella ya no se encogía con sus pullas verbales de la misma manera. Parecía extraer fuerza de una fuente invisible, y esa independencia recién descubierta lo enfureció más que cualquier acto de desafío abierto. Su sospecha, nacida no de celos románticos, sino de un orgullo de propietario herido, lo llevó a observarla. Ordenó a los sirvientes que vigilaran sus pasos,
y los informes siempre volvían al mismo lugar, la biblioteca. Su desprecio por la erudición se transformó en paranoia. ¿Qué podían encontrar una mujer y un esclavo tan fascinante entre libros polvorientos? Para su mente pragmática y cruel, solo podía haber una respuesta: conspiración, una traición del orden natural que él gobernaba con mano de hierro. Un día, entró en la biblioteca sin previo aviso. Los encontró no en un abrazo comprometedor, sino sentados a una distancia respetuosa, discutiendo un mapa antiguo. Sin embargo, la forma en que el silencio de ellos se rompió con su entrada, la manera en que los ojos de ella se desviaron rápidamente de los de él, fue toda la confesión que necesitaba. Él no vio un romance, vio una alianza, un intercambio de intimidad que lo excluía. Y para el conde, la exclusión era el pecado supremo. No dijo nada, solo sonrió, una sonrisa delgada y cortante que prometía una retribución lenta y exquisita. Su venganza no fue un acto de pasión, sino una obra maestra de crueldad calculada. Esperó, dejando que su descubrimiento se macerara, saboreando el poder de lo que estaba por venir. La oportunidad perfecta surgió algunas semanas después. Durante una cena opulenta frente a invitados, habló casualmente sobre sus inversiones, mencionando la necesidad de mano de obra en las minas reales, y entonces, volviéndose hacia Catalina con una falsa consideración, dictó la sentencia de muerte. «Querida mía», dijo, su voz suave como seda envenenada, «he decidido contribuir al esfuerzo de la corona, y para purificar esta casa de ciertas influencias indeseables, he vendido a nuestro erudito Moro. Su servicio en las minas de mercurio de Almadén será, sin duda, mucho más valioso para el reino que lo que su poesía es para nosotros». El nombre Almadén flotó en el aire del comedor como un gas venenoso. Todos los presentes sabían lo que significaba. Las minas de mercurio eran un infierno del que nadie regresaba, un lugar de trabajo esclavo donde los hombres eran consumidos por dentro por los vapores tóxicos, sus cuerpos languideciendo en una agonía lenta e inevitable. Era una condena a una muerte en cuotas, una tortura legalizada reservada para los peores criminales y los esclavos más desechables. La crueldad del acto dejó incluso a sus endurecidos invitados momentáneamente en silencio. Catalina sintió que la sangre huía de su rostro. El mundo se redujo a un zumbido en sus oídos. Mantuvo su máscara de indiferencia aristocrática por pura fuerza de voluntad, pero por dentro su universo se hizo añicos. El conde, saboreando su terror silencioso, añadió el golpe final. El barco que lo transportará zarpa con la marea de la mañana en 3 días, tiempo suficiente para que ponga sus asuntos en orden, ¿no crees? El plazo era el último toque de sadismo, una ventana de tiempo tan corta que hacía que cualquier esperanza de intervención pareciera imposible. Esa noche, la soledad de Catalina era absoluta. El hombre que amaba estaba condenado, y ella era la causa indirecta de su destrucción. La desesperación inicial fue una ola abrumadora que amenazó con ahogarla. Rezó, lloró, se debatió en su cama de seda como un animal acorralado. La imagen de Said, el poeta, el astrónomo, su única fuente de luz asfixiándose lentamente en los túneles venenosos de Almadén, era una tortura que eclipsaba cualquier dolor que el conde le hubiera infligido. Pero al amanecer del segundo día, algo dentro de ella cambió. Las lágrimas se secaron reemplazadas por una claridad fría y cortante. El dolor se transformó en furia, y la furia en propósito. Comprendió que su vida de sumisión pasiva había terminado. Las reglas del mundo de su marido la habían condenado. Para salvar a Said, tendría que romperlas todas. La condesa de Alarcón, la víctima, murió esa madrugada, y en su lugar nació una estratega dispuesta a hacer un pacto con el mismo diablo. Su mente, afilada por años de lectura y observación, comenzó a trabajar febrilmente. Necesitaba poder, un poder que pudiera igualar y eludir la influencia de su marido. Y en Cádiz, solo había un hombre cuya riqueza y falta de escrúpulos eran lo suficientemente legendarias para una tarea tan imposible. Un hombre que su círculo social despreciaba, pero que en secreto temía. Un armador y contrabandista de origen humilde que se había convertido en el rey del bajo mundo del puerto, el carnicero. Su nombre real era desconocido,
pero su reputación lo precedía. Era un hombre brutal y ambicioso que había construido un imperio sobre negocios ilícitos. Poseía flotas, ejércitos de hombres leales y, lo más importante, no tenía lealtad a la aristocracia que lo rechazaba. Catalina sabía que acercarse a él era un riesgo inmenso. Era un tiburón que olía sangre en el agua, pero era su única y desesperada esperanza. A través de un sirviente leal, cuya familia ella había salvado del hambre años antes, envió un mensaje codificado, solicitando una reunión secreta. El encuentro se fijó para la noche siguiente, en un almacén abandonado en la zona más peligrosa del puerto, un territorio donde el blasón de los Alarcón no ofrecía ninguna protección. Para ir allí, tendría que despojarse de su identidad de condesa y enfrentar al submundo en sus propios términos. El encuentro fue un choque de universos. Catalina, envuelta en un manto oscuro, enfrentó a El Carnicero en medio de cajas de carga y el olor a pescado y peligro. Él era un hombre grande, con manos callosas y ojos que la evaluaban no como a una dama, sino como a una mercancía. Ella no perdió tiempo con sutilezas. Expuso su situación con una franqueza desarmante. Necesitaba que un prisionero fuera interceptado antes de embarcar en el navío hacia Almadén y llevado a un lugar seguro. El Carnicero escuchó, una sonrisa divertida formándose en sus labios. La audacia de la condesa lo divertía. Podía hacerlo, por supuesto. Sus hombres controlaban los muelles. Pero su precio no sería en dinero, un recurso que él ya poseía en abundancia. Lo que codiciaba era algo que solo ella podía darle, algo que su imperio de contrabando nunca podría comprar: legitimidad, acceso al poder que lo despreciaba. La miró a los ojos, su sonrisa transformándose en una máscara de codicia. «Salvo a su moro», dijo, su voz grave resonando en el almacén vacío. «Y a cambio, quiero un lugar en su familia. Quiero la mano de su hija, Isabel. Un matrimonio con la hija del conde de Alarcón me hará noble. Es mi precio, no negociable». El pacto demoníaco fue propuesto. Catalina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le estaba pidiendo que sacrificara a la única persona que amaba incondicionalmente para salvar a la otra. La imagen de Isabel, su inocencia, su luz, siendo entregada a este monstruo, era una visión del infierno. Por un momento, su resolución vaciló. El precio era impensable, una traición a su propia carne y sangre. Pero entonces la imagen de Saíd en Almadén regresó, y con ella la fría certeza de que no había otra salida. Era una elección entre dos sentencias de muerte. Una era segura y física, la otra, una muerte del alma. En un mundo que no le daba buenas opciones, tenía que elegir el arma que le permitiera sobrevivir y quizás algún día contraatacar. Con el corazón convertido en un pedazo de hielo, levantó la barbilla y encontró la mirada del contrabandista. Su voz, cuando habló, no tembló. «Tiene un trato», dijo ella. En ese momento selló su destino y el de su hija. El pacto de sangre estaba hecho. El amor se había convertido en su catalizador y la traición en su única herramienta de salvación. Regresó a la mansión antes del amanecer, ya no como la condesa desesperada que la había dejado, sino como una conspiradora con un plan terrible e inevitable. Tenía menos de 24 horas para convencer, forzar y quebrar a su propia hija, para prepararla para el sacrificio. La tragedia mostrada al principio ya no era una posibilidad, era una certeza, una deuda que había contraído en la oscuridad y que ahora tendría que pagar a la luz del día. El plan estaba en marcha, su ejecución dependiendo ahora de su capacidad para volverse tan cruel como los hombres que la habían acorralado. Tenía que sacrificar a la reina para salvar al rey, sin saber que en el proceso estaba derribando todo el tablero de ajedrez. La mujer que había leído sobre heroínas trágicas estaba a punto de convertirse en la protagonista de su propia leyenda sombría, una historia que se contaría en susurros por generaciones. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El día de la ejecución de la justicia poética amaneció gris y húmedo, el cielo de Cádiz pareciendo llorar preventivamente por la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Catalina convocó a Isabel a sus aposentos privados, un espacio que alguna vez fue el santuario de su complicidad,
ahora transformado en un frío tribunal. La condesa no vestía de luto, sino un vestido de seda color esmeralda, una elección deliberada que señalaba poder y negocios, no maternidad. «Tengo noticias maravillosas, hija mía», anunció, su voz desprovista de toda calidez. «Te he encontrado un prometido. Don Álvaro, un hombre de inmensa riqueza e influencia creciente, que asegurará el futuro de nuestra familia para siempre». El nombre Don Álvaro era la identidad formal que el carnicero usaría para entrar en la sociedad. Isabel, inicialmente confundida, sintió que la sangre se le helaba en las venas al percibir la terrible seriedad en el rostro de su madre. La resistencia de Isabel fue un acto de desesperación y amor herido. Lloró, suplicó, se aferró a las manos de su madre, intentando encontrar en ellas el calor que siempre la había reconfortado. «Madre, no puedes hablar en serio. El hombre del que hablas es un monstruo, un criminal. ¿Cómo podrías entregarme a él?». Invocó sus recuerdos compartidos, las historias que leían juntas, los sueños que susurraban en la oscuridad, intentando desesperadamente despertar a la mujer que la amaba de aquel extraño y frío caparazón. Cada ruego era un intento de recordarle a Catalina que su pacto de amor maternal debía ser más fuerte que cualquier alianza terrenal, especialmente una forjada con un hombre cuya reputación era tan sucia como los muelles que gobernaba. Catalina aplastó su resistencia con una crueldad que la propia Isabel nunca había creído posible. Descartó las protestas de su hija como histeria infantil, una fantasía romántica inadecuada para el mundo real en el que vivían. «El deber no es una cuestión de felicidad, Isabel, es una cuestión de supervivencia», dijo, su voz cortante. «Este matrimonio no es un castigo, es tu propósito. Asegurarás nuestro nombre, nuestra fortuna y nuestro lugar en esta sociedad». Transformó la traición en un acto de pragmatismo, torciendo su obligación de proteger a su hija en una justificación para sacrificarla, cada palabra una palada de tierra enterrando la inocencia de Isabel bajo el peso abrumador de la responsabilidad. Cuando las lágrimas y las súplicas resultaron inútiles, Isabel reunió una última chispa de desafío, su joven cuerpo enderezándose con una dignidad recién descubierta. «No lo haré», declaró, su voz temblando, pero firme. «Puedes arrastrarme al altar, pero nunca daré mi consentimiento». Fue entonces cuando Catalina usó su arma más devastadora, el espectro del conde. «¿No lo harás?», repitió Catalina, una sonrisa gélida asomando a sus labios. «Entonces quizás prefieras que le informe a tu padre de tu desobediencia. Estará encantado de elegir un marido para ti. Tal vez un oficial anciano y enfermo destinado en alguna colonia olvidada, o quizás simplemente te encierre en un convento donde tu terquedad pueda pudrirse en silencio. Mi elección, por desagradable que te parezca, al menos te mantiene en Cádiz. La suya, te lo aseguro, no lo hará». La amenaza, tan vívidamente pintada, dio en el blanco con una precisión brutal. Isabel conocía bien la capacidad de crueldad de su padre, y la imagen de ser exiliada o enterrada viva tras los muros de un convento era un terror más tangible que la monstruosidad de un prometido desconocido. Su último vestigio de desafío se desmoronó, reemplazado por una resignación hueca y vacía. Miró a la mujer que tenía enfrente y ya no vio a su madre. Vio a una estratega implacable, una jugadora que la veía no como una hija, sino como una pieza a ser sacrificada para ganar el juego. Esta comprensión fue la herida más profunda de todas, la muerte del amor incondicional en el que siempre había creído. A la tarde siguiente, se formalizó el compromiso. El carnicero, ahora presentándose como don Álvaro, llegó a la mansión. Su presencia era una disonancia flagrante en el ambiente refinado. Su riqueza era evidente, pero su brutalidad innata no podía ocultarse bajo un traje caro. Miraba a Isabel no con la ternura de un prometido, sino con el orgullo posesivo de un coleccionista que acababa de adquirir su artefacto más codiciado. El conde, inicialmente lívido porque Catalina había actuado sin su permiso, fue rápidamente apaciguado cuando don Álvaro, como parte de la dote invertida, le ofreció el control exclusivo de rutas de contrabando que triplicarían su fortuna. La codicia del conde superó a su orgullo y dio su bendición, sellando el destino de su hija e, irónicamente,
convirtiéndose en un peón involuntario en el plan de su esposa. La firma del contrato se escenificó en la biblioteca, el mismo santuario donde el amor prohibido de Catalina había florecido, ahora profanado para convertirse en el lugar de su pecado más atroz. Isabel, pálida y temblorosa, fue conducida a la gran mesa de roble. El pergamino estaba extendido, sus palabras legales y floridas una sentencia de cadena perpetua. El notario esperaba, la pluma ya sumergida en el tintero. Catalina se paró detrás de su hija, su mano apoyada en el hombro de Isabel, no como un gesto de consuelo, sino de control, un peso físico que le impedía huir. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Isabel y el tic-tac de un reloj antiguo marcando los últimos segundos de su libertad. Con una presión firme, Catalina guió la mano de su hija hacia el documento. «Firma», susurró, su voz un mandato de acero. Isabel levantó la vista, buscando por última vez el rostro de su madre. Una última esperanza de encontrar un atisbo de amor, de arrepentimiento, cualquier cosa que indicara que la mujer que la había criado todavía estaba allí. Pero los ojos de Catalina eran como esmeraldas, duros, fríos e impenetrables. Eran los ojos de una extraña, una ejecutora cumpliendo una sentencia. Con un sollozo que murió en su garganta, Isabel tomó la pluma. La punta tembló sobre el papel, dejando una pequeña mancha de tinta, como una lágrima negra, antes de finalmente trazar su nombre, su firma, una rendición final. El acto fue consumado. La tinta, secándose lentamente en el pergamino, era la sangre del pacto. La justicia poética era perversa y absoluta. El conde, que había intentado aplastar el corazón de Catalina vendiendo a su amante, la había forzado a un acto que destruiría el futuro de su propio linaje, uniendo el noble nombre Alarcón a un contrabandista que despreciaba. Y Catalina, para salvar al hombre que le había enseñado sobre la libertad de las estrellas, había encadenado a su propia hija a un destino terrenal y brutal. Había salvado su pasión, pero había asesinado su maternidad, convirtiéndose en el proceso en un monstruo no muy diferente de su propio marido. Tan pronto como la firma estuvo completa, don Álvaro sonrió, un depredador satisfecho. «El precio ha sido pagado», le murmuró a Catalina mientras se retiraba, sus palabras una confirmación de que sus hombres ya estaban en posición para interceptar el traslado de Said. Su mercancía será entregada. La palabra mercancía flotó en el aire, una descripción brutal tanto para Said como para Isabel. Catalina se quedó sola en la biblioteca, el olor a lacre y a promesas rotas llenando sus pulmones. La victoria era suya, pero tenía el sabor amargo de la ceniza, un logro que le había costado su propia alma. La condesa no sintió el alivio que esperaba. La certeza de la libertad de Said fue instantáneamente eclipsada por la imagen del rostro devastado de su hija. Se retiró de la biblioteca, el lugar de su mayor alegría y de su mayor pecado, y subió a su habitación. Miró su reflejo en el gran espejo veneciano y la mujer que le devolvió la mirada era una desconocida. Su belleza permanecía, pero sus ojos contenían ahora una dureza, un conocimiento terrible del precio de la supervivencia. Había ganado la guerra contra el conde, pero en el proceso se había convertido en su imagen especular, una tirana dispuesta a sacrificar a los inocentes en el altar de su propio deseo. El clímax no había sido la firma del contrato, sino este momento de autorreconocimiento. No era una heroína romántica, ni una víctima trágica. Era una superviviente que se había vuelto tan despiadada como el mundo que la había aprisionado. La libertad de Said estaba garantizada, pero la suya propia estaba irremediablemente perdida, atormentada para siempre por el fantasma de la hija que había dejado atrás para pagar la deuda de su corazón. El sonido del carruaje de Isabel partiendo, que al principio solo había imaginado, ahora resonaba en su mente, no como un sonido de sacrificio, sino como el sonido de su propia condena. La fuga de Said fue una obra maestra de logística y audacia, ejecutada en las sombras del puerto mientras la alta sociedad de Cádiz dormía. Los hombres de El Carnicero, eficientes y anónimos, interceptaron al grupo de prisioneros en su trayecto final hacia el barco de la muerte. Con la autoridad de un documento falsificado,
y la amenaza silenciosa de cuchillas ocultas aislaron a Said y lo llevaron, no a las minas, sino a un barco mercante con destino a Tánger. Al amanecer, mientras el barco negrero zarpaba hacia su destino infernal, Said ya navegaba bajo una bandera diferente, hacia un horizonte de libertad. La noticia llegó a Catalina no con palabras, sino con un símbolo, una única pluma de cuervo negra, dejada discretamente en el banco de su iglesia, una señal que habían acordado para representar la noche y el escape. La primera parte de su deuda estaba pagada. Con la seguridad de Said garantizada, Catalina inició la fase final y más audaz de su plan, su propia liberación. No huyó como una criminal en la noche. En cambio, desapareció a la vista de todos, usando el poder que acababa de adquirir a través de su nuevo yerno. Don Álvaro, ahora ligado a la familia Alarcón y ansioso por solidificar su posición, le debía un favor. Fue él quien, a través de su red de contactos en el submundo, le proporcionó documentos impecablemente falsificados, una nueva identidad y un pasaje seguro fuera de España. Su huida fue una transacción comercial, una retirada estratégica disfrazada de acto de fe, orquestada con la misma frialdad calculadora con la que había sacrificado a su hija. La historia oficial, cuidadosamente sembrada por Catalina y aceptada a regañadientes por el conde para evitar más escándalo, fue la de una crisis espiritual. La condesa, se decía, devastada por el dolor de casar a su única hija y enfrentada a la vacuidad de su vida, había renunciado al mundo. Se había retirado a un convento de clausura remoto e inaccesible en los picos de Europa para dedicar el resto de sus días a la oración y la penitencia. La narrativa estaba tan perfectamente alineada con los tropos de piedad y sufrimiento femenino de la época que la sociedad la aceptó, transformando su huida en una tragedia romántica y piadosa, un final adecuado para un alma demasiado sensible para el mundo. El reencuentro en Marruecos fue un momento de belleza agridulce, despojado de todo triunfo. Bajo el cielo estrellado del desierto, en un riad en Marrakech, Catalina y Said se encontraron finalmente como iguales y como hombres libres. No hubo una explosión de alegría, sino un abrazo silencioso que contenía un universo de dolor, pérdida y gratitud. Eran dos supervivientes de un naufragio que ellos mismos habían provocado. La libertad que compartían era real, pero estaba permanentemente manchada, construida sobre el sacrificio de Isabel. Su felicidad estaría para siempre atormentada por un fantasma amado, el fantasma de una niña dejada atrás para pagar el precio de su pasión. Su nueva vida en el exilio fue un antídoto contra la falsedad que habían dejado atrás. Cambiaron los salones de mármol por patios de azulejos y el lujo opresivo por una sencillez significativa. Said volvió a ser el erudito que era, rodeado de libros y mapas estelares, su mente finalmente libre para vagar. Y Catalina, por primera vez en su vida, no era un título, sino una persona. Aprendió a negociar en los zocos, a hablar un nuevo idioma, a encontrar valor en sí misma más allá de su belleza o linaje. Encontraron una paz frágil, un amor madurado por el dolor, pero cada noche, cuando miraba la luna, veía los ojos de su hija y la paz se hacía añicos. Mientras tanto, en España, la vida de Isabel se convirtió en una actuación pública de melancolía. Su marido la exhibía como su máximo premio, su pasaporte a la aceptación de la élite. Vivía en una jaula aún más opulenta que la de su infancia, pero sus barrotes eran más duros y la soledad más profunda. Se hizo conocida como la Dama Silenciosa, una belleza etérea cuya tristeza era tan famosa como sus joyas. El fuego que alguna vez ardió en sus ojos se había reducido a una brasa parpadeante, un testimonio vivo y constante de la traición de su madre, una tragedia diaria escenificada en los salones de la misma sociedad que su madre había abandonado. El conde de Alarcón, el arquitecto original de aquella cadena de dolor, se marchitó lentamente en su palacio vacío. Su alianza con el carnicero le trajo la riqueza que deseaba, pero envenenó su reputación, marcándolo como un hombre dispuesto a vender su sangre por lucro. La huida de su esposa fue la humillación definitiva, un acto de desafío que no pudo castigar
y que demostró al mundo que no era el amo de su propia casa. Atormentado por la esposa que lo había burlado y por la hija cuyos ojos vacíos lo acusaban, se retiró a una vida de reclusión amarga, un rey derrotado presidiendo un imperio de polvo y arrepentimiento. Inevitablemente, la historia de la condesa de Alarcón se metamorfoseó. La verdad era demasiado compleja, demasiado cruda, y la alta sociedad española, hambrienta de drama, la reescribió para que se ajustara a sus propios prejuicios y deseos. Su historia dejó de ser un relato de eventos y se convirtió en una leyenda, un cuento sombrío susurrado en bailes y confesionarios, cada narrador añadiendo una nueva capa de adorno, transformando a Catalina de una mujer de carne y hueso en un arquetipo poderoso y eterno. Su ausencia fue más potente de lo que su presencia jamás había sido. La leyenda se bifurcó, creando dos Catalinas inmortales que coexistían en la imaginación popular. Para los corazones románticos, ella era la heroína trágica definitiva. Una mujer que, acorralada por un marido tiránico y una sociedad que le negaba el alma, se atrevió a amar a un hombre considerado inferior. Su acto de sacrificar a su hija fue visto como un acto de guerra desesperado, el sacrificio impensable de una mártir del amor, una rebelión contra un mundo que no tenía lugar para una pasión tan trascendente. En esta versión, era una figura para ser lamentada y secretamente admirada. Pero para los moralistas y los cínicos, su historia era mucho más siniestra. Para ellos, Catalina era un monstruo de egoísmo, una Medea moderna que eligió la pasión por encima del deber más sagrado de una madre. Veían su amor por Said no como una fuerza redentora, sino como una obsesión destructiva que la llevó a cometer el pecado supremo. Señalaban la existencia fantasmal de Isabel como prueba irrefutable de su depravación, convirtiéndola en una advertencia, un cuento sobre la oscuridad que se esconde bajo la superficie de la belleza y la nobleza, un símbolo de la corrupción del alma femenina. El legado final de Catalina no fue, por lo tanto, una respuesta, sino una pregunta eterna que se cernía sobre su memoria. ¿Fue una amante dispuesta a todo por amor o una madre que traicionó a su propia sangre por deseo? Esta dualidad, esta incapacidad de la sociedad para llegar a un veredicto, fue lo que garantizó su inmortalidad. Al convertirse en una paradoja, se volvió inolvidable. Su fantasma no atormentaba la mansión que había abandonado, sino la conciencia colectiva de una era, obligando a todos los que escuchaban su historia a confrontar los rincones más oscuros del corazón humano. Su saga se convirtió en un testimonio duradero de una verdad incómoda, que las prisiones más seguras no se construyen con piedra, sino con deber y tradición. La historia de Catalina, Said e Isabel demostró que las cadenas más pesadas no se forjan en hierro, sino en pactos de amor y sangre, y que el precio de la libertad es, a veces, una deuda que ni la eternidad puede saldar, un eco que resuena a través de las generaciones, un recordatorio de que cada elección deja atrás un fantasma. La elección de Catalina, nacida de la desesperación y el amor, resuena a través del tiempo, obligándonos a cuestionar los límites del sacrificio y la naturaleza de la moralidad cuando la supervivencia está en juego. Su historia es un espejo de las elecciones imposibles que el pasado exigió, momentos en los que la justicia para uno significaba la condena para otro, dejando cicatrices que nunca sanan por completo. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. El dilema de ella, el dolor de Isabel y la libertad de Said son un testimonio de las complejas verdades de nuestro pasado. Historias que merecen ser compartidas no para ser juzgadas, sino para ser comprendidas en su totalidad trágica y humana. Estas narrativas revelan que los mayores monstruos y los mayores héroes residen a menudo en la misma alma, luchando en una guerra que define el legado que dejan atrás. Deja tu like, comparte y suscríbete para seguir más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.